¿Dónde estás tú cuando el mundo niega a Jesús? Hoy quiero hablarte de Pedro y de ti. Sí, de ti, porque aunque han pasado 2000 años, la historia no ha cambiado tanto. La historia de Pedro no es una simple anécdota del pasado, es un espejo, es el reflejo exacto de lo que muchos vivimos en silencio. Pedro no fue un enemigo de Jesús, no fue un extraño, fue su amigo, fue su discípulo. Fue el primero en reconocer: tú eres el Cristo. Fue quien se atrevió a caminar sobre las aguas, el que sacó su espada en Getsemaní para defender al Maestro. Pedro fue un hombre sincero, valiente, apasionado, y aún así lo negó. No una ni dos, sino 3 veces. Y lo más doloroso es que no fue ante un tribunal romano ni bajo tortura, fue ante una criada, frente al fuego de los enemigos, en el lugar equivocado. Él había jurado no abandonarle, había prometido morir con él, pero al primer viento de miedo falló. Y si somos honestos, quizás hoy tú y yo somos como Pedro. Negamos a Jesús cuando negamos a Jesús en el lugar donde deberíamos hablarlo. Negamos a Jesús cuando vivimos como si Él no hubiera muerto por nosotros. Negamos a Jesús cuando escogemos el aplauso de los hombres antes que la fidelidad a Dios. Y lo más duro es que lo hacemos sin que nadie nos obligue. Lo hacemos por miedo, por vergüenza, por no querer quedar mal. Pedro no negó a Jesús con una espada, lo negó con sus palabras, lo negó con su actitud, lo negó con su silencio. ¿Y tú, cuántas veces lo has negado? Hoy, en esta Semana Santa, muchos hablan de Jesús, hablan de la cruz, publican versículos, suben fotos de templos, pero ¿realmente lo reconocen en su vida, en la toma de sus decisiones, con su fe? Porque no basta con llevar una cruz al cuello si lo negamos con nuestros actos. Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que no era tan fuerte como pensaba, pero también porque había olvidado lo más importante. Jesús ya lo había perdonado antes de negarlo. Sí, Jesús sabía que lo negaría y aún así oró por él. Y lo llamó, lo buscó, lo restauró, le dio una nueva oportunidad. Y a ti también te la está dando hoy. No es el error lo que condena, es negarte a regresar a Él. Tú que te sientes indigno, tú que fallaste, tú que jugaste con la tentación, tú que preferiste huir antes que enfrentar. A ti te digo con el corazón, Jesús sigue amándote. Jesús no se ha rendido contigo. Jesús no está esperando para juzgarte, sino para restaurarte. Si Pedro tuvo una segunda oportunidad, tú también puedes tenerla. No ignores la mirada de Jesús. No huyas, no sigas negándolo con tu vida, con tu apatía, con tu frialdad. Hoy es el día para volver y es aquí donde comienza nuestra reflexión. Pedro no estaba donde debía estar. Jesús ya le había advertido: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Está eso en Juan 13:36. Pero Pedro no escuchó, se dejó llevar por su ímpetu, por su ego espiritual, digámoslo así, y terminó en el patio del sumo sacerdote, mezclado entre los enemigos del Maestro, intentando pasar desapercibido. ¿Te suena familiar? Hay cristianos que, como Pedro, quieren seguir a Jesús, pero por su propio camino, en sus propias condiciones, en sus propias fuerzas. Quieren caminar con Él, pero desde lejos. Quieren calentar sus manos junto al fuego del mundo sin que nadie los identifique como discípulos de Cristo. Quieren estar cerca sin ser notados. Pedro se acercó a la fogata, no a orar, sino a calentarse, a estar cómodo. Y es que la comodidad muchas veces nos aleja del compromiso. Allí, en el lugar de los burladores, el fuego lo calentaba por fuera, pero comenzaba a enfriarlo por dentro. Y entonces vino la pregunta de la criada: ¿tú también estabas con Jesús? Y Pedro lo niega. Y luego otra: este también es uno de ellos. Y Pedro vuelve y lo niega. Y luego una tercera: sí, su acento lo delata. Y Pedro lo niega y lo insulta con juramentos. El valiente pescador ahora hablaba como un impío, como un cobarde. Y justo entonces el gallo cantó. Y ese canto no solo fue una señal, fue una sentencia al orgullo de Pedro, un grito que rasgó su alma.
porque cuando Jesús salió esposado y lo miró, Pedro entendió todo. Recordó sus promesas, sus alardes, aunque todos te abandonen, yo no. Y entonces, dice la Escritura, salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Pedro no cayó en un segundo, cayó en un proceso que muchos de nosotros conocemos bien. Primero, una confianza excesiva en sí mismo. Luego, ignoró la advertencia de Jesús. No oró en el Getsemaní cuando Jesús se lo pidió. Usó la espada, las armas humanas, para resolver una batalla espiritual. Y terminó mezclado con los enemigos, callando donde debería hablar, negando donde debería confesar. Eso no es solo la historia de Pedro. Esa puede ser tu historia y la mía. Negamos a Jesús cuando nos reímos de chistes sucios para no parecer santurrones. Negamos a Jesús cuando ocultamos nuestra fe en la universidad, en el trabajo, en casa y a donde quiera que vayamos. Negamos a Jesús cuando toleramos el pecado en nuestra vida y lo llamamos debilidad. Negamos a Jesús cuando nos sentamos junto al fuego del mundo intentando ser uno más. Pero escucha esto, Jesús no dejó de amar a Pedro. Sabía que fallaría. Él ya lo había dicho. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:31. Qué hermoso saber que Jesús no ora para evitar la prueba, sino para que nuestra fe no muera en medio de ella. Pedro cayó, pero no fue destruido. Lloró, sí. Se escondió, también. Se sintió sucio, es verdad. Es más, volvió a pescar porque pensó que ya no era digno. Pero Jesús fue a buscarlo y lo encontró, lo restauró y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Una por cada negación. Y Pedro, quebrado, ya no presumió más, no dijo te amo más que esto, solo dijo: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Esa fue la restauración, no en lo oculto, no a escondidas, fue pública, frente a todos. Porque Pedro no podía volver a ser pastor sin antes ser sanado. Y ese fuego donde desayunó con Jesús era el eco perfecto del fuego donde lo negó. Querido hermano y querida hermana, no es el fracaso lo que te destruye, es quedarte en el suelo sin permitir que Jesús te levante. Hoy puede que sientas vergüenza, que sepas que lo negaste con tus actos, tu silencio, tus decisiones. Pero escúchame, Jesús no ha dejado de interceder ante el Padre por ti. Jesús no te ha soltado, Jesús no te ha reemplazado. Él aún pregunta: ¿me amas? No te pide títulos, no te pide explicaciones, no te pide que te defiendas, solo te pide un corazón sincero. Y cuando le respondas: tú sabes que te amo, Señor, entonces Él te dirá: apacienta mis ovejas, porque aún tienes un propósito, porque tu historia no termina en la negación. La cruz venció tu vergüenza y la resurrección te da una segunda oportunidad. Después de escuchar todo lo que vivió Pedro, tal vez te diste cuenta de que su historia no es tan distinta a la tuya, que tú también lo amaste y quizás lo negaste, que prometiste seguirlo, pero tal vez caíste, que dijiste: aquí estoy, Señor, pero terminaste de pronto lejos. Si ese eres tú, no estás solo. Este es el momento de hacer lo que Pedro hizo: reconocer tu error, correr a Jesús y dejarte restaurar. No te quedes en el fracaso, no te hundas en la culpa. Ora conmigo desde el corazón. Es hora de volver. Acompáñame en oración. Señor mío y Dios mío, hoy vengo ante ti como Pedro, con un corazón herido, quizás con vergüenza, con cicatrices que todavía duelen, Señor. Pero hoy vengo sin excusas, sin máscaras, solo con un pequeño clamor: ten misericordia de mí, te he fallado. Lo sé, he estado en lugares donde no debería estar. He callado cuando debería hablar. Me he mezclado con quienes te desprecian para no ser rechazado, para no perder mi comodidad. Como le pasó a Pedro, Señor, te he negado también con mi silencio, con mis decisiones, con mi indiferencia. Y aunque te prometí amarte, seguirte, honrarte y buscarte, reconozco que me he alejado y te he fallado, Señor. Pero tú no me has fallado a mí, Señor. Hoy
Te pido que me ayudes a morir a mi ego, a dejar de confiar en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis promesas vacías, en mi impulso orgulloso. Hazme una persona humilde. Enséñame, Señor, a depender de ti, a escuchar tu voz antes de hablar, a detenerme cuando tú dices no es el momento, a no buscar protagonismo, sino propósito, Señor. Perdóname por haberte negado, por no reconocer tu amor cuando más lo necesitaba, por esconderme cuando debí correr a tus brazos. Perdóname por calentar mis manos junto a fuegos ajenos mientras mi corazón se enfriaba por dentro. No quiero seguir huyendo, no quiero quedarme estancado en este dolor. Jesús, si aún me preguntas, ¿me amas? Hoy te respondo, Señor, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tal vez no sé cómo demostrarlo, tal vez todavía tiemblo por dentro, pero yo quiero amarte con todo lo que soy, con todo lo que queda de mí, Señor. Llévame otra vez, por favor, al fuego correcto, a tu fuego, donde no hay vergüenza, sino restauración, donde me recuerdas que mi historia no termina con mi error, sino que apenas comienza cuando decido volver a ti, que aunque he caído, no estoy desechado, que aún tengo un lugar, una misión, un llamado, un propósito. Te pido que restaures en mí lo que rompí, que sanes lo que herí y que despiertes en mí lo que durmió, Señor. Te pido una segunda oportunidad. Ayúdame a no desperdiciarla, por favor. Quiero cuidar de tus ovejas. Quiero volver a servirte. Quiero seguirte con el corazón quebrantado, pero lleno de gratitud. Gracias por no soltarme. Gracias por mirarme con compasión. Gracias por darme esperanza cuando solo veía culpa. Hoy me levanto, no por mis fuerzas, sino por tu gracia. Amén. Querido amigo, si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes, compártelo. Hay miles de personas que están escuchando el canto del gallo, pero aún no se han dado cuenta de lo que están haciendo con Jesús. La Semana Santa no es una tradición vacía, es una cita divina con el perdón, la redención y el amor que no cambia. Es tiempo de regresar, de volver a amar a Jesús como el primer día. Pedro falló, pero Pedro se levantó. Pedro negó, pero Pedro también predicó. Pedro huyó, pero Pedro luego fue capaz de morir por aquel a quien antes negó. Eso se llama redención, y esa redención hoy está disponible para ti. Síguenos aquí en Tú Puedes Vivir a Plenitud y juntos seguiremos aprendiendo cómo caminar como discípulos de verdad. Porque si Él no se rindió contigo, ¿por qué rendirse entonces? No te rindas. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.